Hola queridos alumnos y queridas alumnas, bienvenido a este su canal Matemáticas para Padres y para Madres. Por supuesto, para todos ustedes padres y madres que queréis echar una mano con esos conceptos que estamos dando desde nivel básico para que le podáis echar una mano a vuestra hija e hijo siempre desde casa, ¿de acuerdo? En este vídeo vamos a ver algo muy importante, que es cómo se calcula el peso molecular. Bueno, que me perdone mucho mis compañeros por el tema del peso molecular. Yo soy de la vieja escuela y sigo utilizando el concepto peso molecular. Ya sabéis que en los libros aparece masa molecular, que actualmente es lo más normal, porque el peso y la masa, ya sabéis en física, que no son dos conceptos parecidos, ¿de acuerdo? No son magnitudes iguales. Una cosa es la masa y otra cosa es el peso. Así que os pido disculpas si hablamos de peso molecular. Pero en este vídeo vamos a ver uno de los primeros cálculos estequiométricos básicos, que es cálculo del peso molecular. Esto nos va a llevar a entender o a ver lo que es el concepto de mol, concepto que ni siquiera muchas veces cuando se diga en primero bachiller se maneja, y después el famoso número de Avogadro. Así que esperamos que podáis llegar al final y comenzamos. Pues sí, queridos alumnos y alumnas, padres y madres, vamos a empezar con algo tan fácil que ya se debe dar en segundo de la ESO, que es el cálculo del peso molecular. Insisto, yo lo llamo peso molecular. PM. Por ejemplo, vamos a ver un caso facilito que es el caso del agua. Bueno, lo primero que tiene que entender una alumna o un alumno es cuando yo calculo el peso molecular de un compuesto, tengo que saber qué significa estas cosas. H significa hidrógeno o oxígeno. Y muy importante, en esta molécula, que es uniones de más de un átomo, hay dos hidrógenos y un oxígeno. Pesará lo que pese sus componentes por 2 en el caso del hidrógeno y por 1 en el caso del oxígeno. ¿Vale? Siempre le pregunto a mi alumna, oye, ¿cuánto hidrógeno hay aquí? 2. ¿Y cuánto oxígeno? 1. Cuidado, porque, por ejemplo, si yo calculo el peso molecular del ácido sulfúrico, a ver si me ha entendido. En el caso anterior, y se lo pregunto a vuestra hija o hijo, se lo puede preguntar, a ver si lo ha entendido. Oye, María Luisa, ¿cuánto hidrógeno hay aquí? 2. ¿Cuánto oxígeno? 4. ¿Y cuánto azufre? Si todavía no sabe lo que es el azufre, ¿cuánta S hay? 1. ¿De acuerdo? Y eso nos podría llevar quizá a otro ejemplo de calcular el peso molecular, por ejemplo, de este compuesto, del hidróxido cálcico, ¿de acuerdo? Bien, cuidado, aquí habrá un calcio, no hay un oxígeno, hay 1 por 2, habrá 2 oxígenos. Hidrógeno, 1 por 2, habrá 2 hidrógenos. Lo que es muy interesante cuando cree que lo ha entendido, poner alguna fórmula un poco más complejo donde hay paréntesis. Por ejemplo, hidróxido cálcico, ¿de acuerdo? Que este 2 multiplica todo lo que hay dentro. Por ejemplo, pensamos en el primero. ¿Cuánto pesará la molécula de agua? Pues será 2 veces lo que pesa el hidrógeno más 1 vez lo que pese el oxígeno. Ahora nos tiene que dar en el ejercicio, si no lo buscamos en la tabla periódica, la masa, el número másico, el peso atómico del hidrógeno. Como el hidrógeno pesa 1, pues 2 por 1 más, cuidado con por 1 por 16. Por lo tanto, en este caso, tendremos 2 por 2 más 16, o sea 18. ¿Y por qué lo está haciendo Xavi tan paso a paso? Porque si lo hacéis así, la acostumbréis a vuestra hija, hijo o alumno y alumna, si lo acostumbráis a hacer así del principio, después podemos calcular otro ejercicio que se llama la composición centesimal, ¿de acuerdo? Que lo veremos en otra secuencia. Entonces, acostumbraros. 18 pesa el agua, 2 es del hidrógeno y 16 es del oxígeno. Bien, ¿y qué unidades tiene el agua? ¿Qué unidades tiene el peso molecular? Bueno, pues tiene 2 unidades. Una, podemos poner unidad de masa atómica, ¿de acuerdo? O gramo mol. Y ahora veremos el concepto de mol más adelante.
Pero por ahora que pongáis gramo mol, es decir, que un mol de agua pesa 18 gramos. Veamos en este caso otro ejemplo del peso molecular, en este caso del ácido sulfúrico. Pues ser igual que antes, ¿cuánto hidrógeno hay? Será 2 lo que pesa el hidrógeno, más 1 lo que pesa la S, el átomo S, que es el azufre, más 4 veces el oxígeno. Por supuesto, los pesos atómicos os los tienen que darle cada uno de ellos. Bueno, el hidrógeno sabemos que pesa 1, el azufre pesa 32, más 4 por el oxígeno. Cuidado, oxígeno, no 0, 4 por 16. ¿De acuerdo? Y si sumamos todo esto, pues tendremos 2 más 32, y si no me equivoco, más 64. Es muy importante que lo hagáis así para que veáis, vuestro alumno le podáis preguntar, oye, en esta molécula, ¿cuántos gramos hay de azufre? 32. ¿Cuántos gramos hay de oxígeno? 64. Por lo tanto, su peso molecular será de 98 gramos mol. ¿Vale? Mejor que pongáis gramos mol, no UMA. Pero que sepáis que también existe unidad de masa atómica. Puede preguntar, por lo tanto, ¿cuántas unidades hay en el peso molecular? ¿De qué manera se puede medir? De 2 UMA, unidad de masa atómica, o gramos mol, que es lo que se utiliza. Y bueno, este ejemplo que os he comentado por el tema de este lo que hay aquí, bueno, aunque no lo vamos a calcular, pero sí que sepáis, va a tener un calcio más 2 oxígeno más 2 por el hidrógeno. Ponemos su peso atómico y lo calculamos. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenemos 3 ejemplos de cómo se calcula el peso molecular. Por supuesto, deben de tener delante los pesos atómicos con la tabla periódica y reconocer los distintos elementos químicos que aparecen, pero siempre que lo hagan con la tabla periódica por delante. ¿De acuerdo? Bueno, así como se calcula el famoso peso molecular o masa molecular. Bueno, perdón, mayúscula, masa molecular, como aparece en algunos ya libros de texto. Bien, vamos a ver ahora lo que sería el concepto de mol. Bueno, queridos alumnos y alumnas, vamos a ver un concepto muy básico, muy elemental, que todos los años empiezan a tener problemas, y esos problemas empiezan cuando da la magnitud de física. Hay una magnitud física que se llama cantidad de masa. Y cantidad de masa, pues normal, un alumno en segundo de ESO, cuando empiezan el tema de la magnitud y la unidad en el sistema internacional, cantidad de masa, mol. Y yo le digo a mi alumno, bueno, es cantidad de masa, pero para los químicos. Concepto de mol. ¿Y qué es un mol? Bien. Bueno, para poder entender el concepto de mol, quiero que veáis una cosa. Vamos a volver a nuestra querida molécula de agua. Bueno, resulta que el peso molecular del agua es 18 gramos mol. Gramo mol. Y aquí viene el concepto de mol. ¿Vale? Fijaros, estamos hablando del peso molecular, que solo me indica es el peso de una molécula. ¿De acuerdo? Vale. ¿Y qué significa esto? Esto significa que un mol pesa 18 gramos. Si yo voy a la frutería y me pone 2 euros el kilo, ¿qué significa esto? Que el kilo vale 2 euros. Pues aquí tenemos que un mol de qué? De agua pesa 18 gramos. Bien. No sé si sabéis lo que puede pesar este bolígrafo, o si sabéis lo que puede ser 18 gramos, ¿vale? Por ejemplo, este bolígrafo. Esto puede pesar 8 gramos, 9 gramos, 10 gramos, 11 gramos, ¿de acuerdo? Pero tú notas, tu sensibilidad, tú notas que aquí te han puesto algo. 18 gramos ya se nota. Bien, imaginaros que una molécula pesase 18 gramos. ¿Qué puede pesar esta botella de agua? Donde hay millones y millones de moléculas de agua. Si una molécula de agua pesara 18 gramos, yo no podría levantar esta pequeña botella de agua. Pues
Eso es lo que hay que intentar transmitirle a la alumna. Por lo tanto, una molécula de agua no puede pesar 18 gramos. Lo que pesa es un mol, que es una cantidad fija de qué, no de molécula, no decirle molecularidad al alumno, porque puede ser molécula, puede ser iones, puede ser cationes, puede ser átomo. Entonces, número de especies químicas es una cantidad fija. Y si queréis lo vamos a poner aquí. Un mol de agua que pesa 18 gramos siempre va a tener el famoso número de Avogadro. Es decir, va a poner 6,023 por I elevado a 23, pero ¿qué? No voy a poner molécula, por la experiencia que hemos tenido en nuestro año. Prefiero poner especies químicas. ¿Y qué entendemos por especies químicas? Podemos entender moléculas. Si estamos tratando con moléculas, pues será molécula. Podemos hablar de átomos. Me llegan dudas de primer bachiller que te preguntan, bueno, ¿y cuántos átomos de hidrógeno hay aquí? ¿De acuerdo? Bueno, es diferente, habrá que multiplicarlo por 2. Pero bueno, primero calculamos la molécula y después por 2. Te pueden pedir la molécula, te pueden pedir iones, ¿vale? Etcétera. Entonces, lo que siempre sabemos que en un mol de lo que sea, tenemos el número de Avogadro de eso. ¿De acuerdo? Bien. Y una vez que tengo aquí, digamos, estos tres cosas, el mol, la masa y la molécula, en este caso, pues va a ser una simple regla de 3. Yo puedo preguntar, oye, aunque hay una fórmula para hacerlo, pero a veces la fórmula se olvida. Yo prefiero, bueno, soy muy partidario de la regla de 3, que siempre son una herramienta, un salvavidas. Entonces, si en el caso del agua, un mol de agua pesa 18 gramos y aquí hay el número de Avogadro de molécula, 6,023 por I elevado a 23, ya sabéis, la calculadora científica, aprender a usarla, pues yo te puedo preguntar, oye, ¿cuánto pesa una molécula? O puedo preguntar, oye, 30 gramos, ¿cuántos moles son? Pues ya podemos hacer este por este, partir por este, vamos a poner 36, vamos a ponerlo fácil. Pues este por este, partir por este, yo ya sé que 36 por 1 partir por 18, pues será 2 moles. ¿Vale? Muy importante. Como siempre, en su canal Química para Padre y Madre, intentamos daros cosas muy interesantes que cuando el alumno está aprendiendo, que lo pueda absorber y quedarse con esa idea muy importante. En el caso de la unidad, estamos en química, no en física. Luego en química siempre digo a mi alumno que se acostumbra a poner las unidades, moles, pero ¿de quién en este caso? De agua. Porque cuando sigan estudiando, van a haber muchas unidades y muchos problemas de química un poco más complicados y se mezclan muchas cosas. Lo muy importante es que diga moles de quién, en este caso moles de agua. Pero con esta herramienta, simplemente con el peso molecular, tú puedes calcular, tú puedes relacionar el mol de agua con la masa y con el número de moléculas. Pero también con algo importante que me gustaría compartirlo con ustedes, que es, también podemos saber, si el agua fuese un gas, sabemos que un mol que pesa 18 gramos y que tiene esta molécula, siempre va a tener 22,4 litros en condiciones normales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Siempre y cuando sea un gas. Así que es muy importante que todo lo que viene aquí, no sé si se ve con el verde, que el alumno pueda aprendérselo de memoria. Es decir, un mol siempre tendrá este número de moléculas, siempre pesará su peso molecular y siempre tendrá, si es un gas, 22,4 litros en condiciones normales. ¿De acuerdo? Muy importante. ¿Vale? Bien. Si queremos, vamos a ver algún ejercicio y vamos entrando en esto, en esta relación, estos cuantos conceptos muy importantes. Seguimos. Bueno, queridos alumnos, quedaros con esto, la relación que hay entre el número de Avogadro, el peso molecular, el mol y los litros, siempre y cuando sea un gas. ¿De acuerdo? Siempre y cuando lo que estemos hablando sea un gas y estemos en condiciones normales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, ya sabéis, el número de Avogadro 6,0
23 por 10 elevado a 23. El peso molecular lo calculamos. Que el agua, 18 gramos mol. ¿Qué es 18 gramos? ¿Qué es el ácido sulfúrico? Pues lo calculamos, serán 98 gramos. ¿Qué es el dióxido de carbono? Lo calculamos, 44 gramos. Luego siempre, en un Avogadro será igual a su peso molecular, en gramos, será un mol y será, si se trata de un gas, 22,4 litros. Muy importante que vuestra hija o hijo pueda estudiarse esta reacción. Y a partir de aquí, esto es una alegría, porque tú puedes calcular lo que quieras. Tú puedes preguntar, oye, 4 moles, ¿cuántos litros serán? Pues este por este, partir por este. O preguntar 4 moles, ¿cuántas moléculas habrá? Pues este por este, partir por este. Esta reacción que hay, tú puedes sacar y coger reacciones de 2 a 2. ¿De acuerdo? Muy útil para muchos problemas y ejercicios que pueden encontrarse durante este curso su hija o su hijo. Así que ánimo a que se lo estudie. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Bueno, vamos a ver un ejercicio muy típico ya del segundo de la ESO, que es la composición centesimal de una molécula, de un compuesto. En este caso, seguimos con nuestra molécula de agua. Por eso es muy importante cuando alguien calcula el peso molecular, que no lo haga directamente, sino que lo haga de esta manera, que vea muy bien. Bueno, como hemos enseñado antes, hay 2 hidrógenos, un oxígeno, ponemos sus pesos atómicos. Estos son los pesos atómicos que te lo van a dar en la tabla periódica o te lo da el problema, pero lo importante es esto. Porque ahora voy a hacer una regla de 3. Hay una fórmula para calcular la composición centesimal, pero bueno, ya que el alumno está en segundo, incluso en tercero, en cuarto, y maneja muy bien la regla de 3, pues si se le olvida la fórmula, ahí tenemos. Por ejemplo, ¿qué sabemos? Sabemos que en 2 gramos de hidrógeno, que 2 gramos de hidrógeno hay en 18 gramos de agua. O dicho de otra manera, sabemos que en 18 gramos de agua hay 2 gramos de hidrógeno. Luego en 100 habrá X. Y si hacemos este por este, partir por este, pues va a dar 0,12 aproximadamente. Tanto por ciento, ya es un tanto por ciento. Y si hacemos lo mismo, evidentemente, si hacemos lo mismo con el oxígeno, que será 16, si en 16 gramos de oxígeno, muy importante poner gramo y de quién, hay, o en 18 gramos de agua, mejor dicho, hay 16 gramos de oxígeno, en 100, hacemos lo mismo, habrá X. Si queréis lo llamo muy. Bueno, no hace falta hacer una regla de 3, porque ya sabéis, si hay un 0,12, es que habrá el 0,88, lo restamos, hacemos 100, 12%. En este caso me va a salir 88% de, aquí será de oxígeno y aquí era de hidrógeno. Que si lo sumamos, pues ya sabéis que tiene que dar 100% aproximadamente. ¿De acuerdo? Bueno, no se ve al 100%. Pero bueno, 12 y 88% de hidrógeno y 12% de hidrógeno y 88% de oxígeno. ¿De acuerdo? Muy importante, ejercicio de segundo, incluso de tercero, de la composición centesimal de un compuesto, ¿vale? Bueno, así que nos vemos.